Los mitos son necesarios, pero siempre son mentira. Nuestro invitado de hoy retrata lo contrario a los mitos sobre Cuba, pero de esa realidad de amargura y desencantos surge una belleza digna y conmovedora que sabe a amistad y huele a ron, y a veces a chispitrén. En otra vuelta de tuerca, Leonardo Padura. Leonardo Padura, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Muchas gracias. En este programa nos gusta siempre empezar por la infancia. Yo quiero preguntarte por ese Leonardo niño, hijo de un masón como Martí, con una madre muy católica. En La Habana, digamos que empieza la revolución. ¿Qué recuerdos tienes de esa primera infancia? Te puedo decir que tuve una infancia muy feliz, muy feliz. Yo vivo en un barrio que está en el sur de La Habana, se llama Mantilla, está en lo que era la vera del Camino Real que conducía de la costa norte a la costa sur de La Habana. La Habana es muy estrecha, la parte esa de la isla es muy estrecha. Y en ese barrio nació mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, nací yo, vivo en la misma casa donde nací. Y a los 5 años ya yo andaba por la calle jugando béisbol. Teníamos solamente 2 prohibiciones que eran inviolables. Una, no cruzar la calzada. La calzada es la avenida del barrio porque podía ser peligroso. Y la otra, no responderle nunca a una persona mayor que te regañara aunque no tuviera razón. Esas eran las 2 normas. El resto era absoluta libertad. Y me crié ahí con mis amigos. Fui a la iglesia hasta los 7 años. A los 7 años le dije a mi madre, no vengo más los domingos a la iglesia. Los domingos yo quiero estar con todos esos negros amigos míos jugando pelota, que es lo que a mí me gusta. Y es lo que hice durante toda mi niñez y mi adolescencia, hasta que me di cuenta que no iba a ser un buen jugador de béisbol. Y ahí en Mantilla hice esas primeras amistades, de las cuales conservo muchas. Algunos viven en el barrio, otros viven en otras partes de La Habana, otros viven en cualquier parte del mundo. Sabes que hay cubanos por todas partes, pero mantenemos una relación de complicidad muy estrecha porque realmente vivimos una etapa muy bonita en la que aprendí cosas fundamentales de mi vida. Tú mencionabas las características de mi padre masón, mi madre católica. De los masones yo aprendí algo desde niño, y es el concepto de la fraternidad. La logia del barrio está a 2 cuadras de mi casa, y los masones los viernes, el día que había sesión, pasaban por mi casa. Mi madre preparaba un café, se tomaban un café, se sentaban ahí en el portal con mi padre a conversar un ratito antes de irse a la logia. Y allí había 2 personajes que a mí me resultaban especialmente atractivos. Tenían algo. Uno era un señor muy negro, muy negro, muy negro, que vestía guayaberas blancas impolutas, era médico, el doctor Becker. Siempre supongo que era descendiente de jamaicanos. Y había otro señor al que yo admiraba por otra razón. Era un hombre muy blanco, de pelo rojo, parecía un escocés pecoso, y era el basurero del barrio. Y yo lo admiraba mucho porque tenía una habilidad enorme para los tanques de 55 galones, conducirlo con una mano, algo que era típico de los basureros en aquella época. Y allí en ese portal de mi casa, ese señor que era basurero blanco y ese señor que era médico negro, se trataban de hermanos y eran iguales. Y aprendí qué cosa era el concepto de la fraternidad ahí. Y con mi madre aprendí que para ser católico, para tener una creencia religiosa, no tienes que participar todos los días de los ritos, no tienes que ir todos los días a la iglesia, sino que tienes que creer realmente en eso. Yo soy ateo. Sin embargo, por ejemplo, la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba,
en la habitación de mis padres, donde se ponía la cuna, donde nos criamos los 3 hermanos, yo soy el mayor, hay un altar, y ese altar está presidido por una Virgen de la Caridad del Cobre. Es decir, que yo estoy viendo esa imagen, que es una de las posibles representaciones de Cuba desde niño. Y recuerdo, te digo, soy ateo, cuando fue el Papa Wojtyla a Cuba y por fin coronó a la Virgen, que fue una petición que habían hecho los veteranos del Ejército Libertador cubano en los años 20, se le había concedido la coronación de la Virgen y no se había hecho. Cuando yo vi ese acto allá en Santiago de Cuba, en El Cobre, que es donde está el pequeño pueblo donde está el santuario de la Virgen, empecé a llorar de una manera que era incontrolable, porque era una emoción como de sentir que se le estaba reconociendo algo importante a mi país. Y creo que todo eso viene de esa niñez en ese barrio de la periferia de La Habana, donde se decía una frase que caracterizaba un poco esta vida que tenía muchas satisfacciones ahí en ese lugar. Cuando se iba a ir al centro de la ciudad, a la zona comercial, se decía ir a La Habana, como si nosotros no viviéramos en La Habana. Te lo he leído eso también. Hay un sitio que los que te hemos leído, digamos, nos entusiasma, que es el sitio de tu preuniversitario, La Víbora. La Víbora. Te quiero preguntar por ese ambiente y por el ambiente de la universidad. En unos años muy convulsos, seguramente la condición de posibilidad del desencanto es la ilusión. No sé si exagero al hablar de ilusión al referirme a aquellos años en los que tienes 16, 17 y luego eres universitario. Sí, a ver, yo creo que el mejor momento de mi vida fue esos años del preuniversitario. Estábamos entre la adolescencia y la primera juventud, 15, 17 años, 18 años. Conocí entonces a otro grupo de amigos, porque este preuniversitario que estaba en ese barrio que tiene Eliseo Diego, el gran poeta cubano, decía, qué mujer, porque ese barrio se llama La Víbora. La Víbora. Y ahí se hacía un concentrado de distintos municipios de la ciudad en el Instituto Preuniversitario. Entonces conocí otros amigos y fue una etapa muy bonita, la etapa de las primeras novias, en fin. Y fue el momento en que empecé a tener un primer interés por la literatura gracias al bibliotecario que trabajaba en el preuniversitario. Un tipo muy civilino en el mejor sentido de la palabra, porque tú ibas a pedir un libro a la biblioteca y siempre te tenías que ir con 2. Él buscaba la manera de que tú te fueras con 2 libros y después te hacía preguntas. Era un personaje y a mí, bueno, mis primeras lecturas orientadas se las debo a este señor. Jugué mucho béisbol también en esa etapa, todavía creía que podía ser jugador de béisbol. Y cuando terminé los estudios preuniversitarios ya me di cuenta que no iba a ser buen jugador de béisbol y quise ser cronista deportivo. Quise estudiar periodismo para escribir sobre béisbol. Pero tú sabes que Cuba es un país socialista y en los países socialistas existe la planificación. Y alguien había planificado que en Cuba ya había suficientes periodistas y ese año la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana no abrió. No ofreció plazas. Por eso es que termino estudiando filología y mi vida se cambia. Encuentro un grupo, otro tercer grupo de amigos, algunos de los cuales ya escribían, y empecé a escribir, Pablo, por sentido competitivo. Como yo había jugado tanto béisbol y era tan competitivo, dije, bueno, si estos escriben, yo también escribo. Y así fue que empecé a escribir. Y fue una etapa... era una etapa muy compleja en Cuba, porque fue esos años 70 que ya están calificados como el quinquenio o el decenio gris o negro de la cultura cubana. Había, imagínate, por cuestiones de carácter sexual, religioso, ideológico, estaban marginados escritores como José Lezama Lima o Virgilio Piñera, pintores como Raúl Martínez, cineastas, en fin. Pero en la universidad estábamos como en una especie de nicho, y fue la época en la que yo tuve que hacer 2 carreras. Tuve que hacer la carrera académica y la carrera de las lecturas, porque como yo había estado jugando béisbol, había leído muy poco y mis compañeros habían leído mucho más.
Y es una etapa, además, muy importante del desarrollo de la literatura en lengua española, porque era el momento en que se estaban publicando las novelas del boom. Claro. Y bueno, es la época en que leo a Cortázar, a Gabo, a Vargas Llosa. Encontrábamos y sacábamos de abajo de la tierra los libros de Cabrera Infante, que no se publicaban en Cuba, y que es un escritor que ha sido fundamental para mí. Rulfo, Benedetti vivía en Cuba en esa época. Y fue una etapa también en la cual creo que nos pudimos preparar muy bien para después ser profesionales. Los desarrollos posteriores han sido muy diversos. Cuba cambió mucho a partir de los años 90, pero en aquel momento esa universidad que yo hice con ese grupo de estudiantes y en la época en que la hice fue para mí realmente muy, muy importante. Hay un tema que tenía guardado para el final, pero como ya has sacado tú 3 veces, vamos a coger el toro por los cuernos, el béisbol. Me dijeron, mucho cuidado con Industriales, que no está dando alegrías últimamente. Y claro, el béisbol es una pasión, las pasiones no son racionales. He leído que el único texto que de verdad te han censurado en Cuba fue uno que escribiste contra los Industriales, diciendo que estaban jugando muy mal, y eso poco menos que creó disturbios en algunos lugares en la isla, que dijeras esas cosas. ¿Qué representa el béisbol para entender algo que estoy comprobando, porque lo has sacado tú varias veces, digamos, la dimensión pasional y racional de Leonardo? A ver, si viste en la ceremonia de recibimiento del premio Princesa de Asturias, yo quise llevar a ese momento a Cuba. Y bueno, una bandera es una cosa un poco demasiado fuerte, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a ir con una guayabera cubana hecha en Cuba. No la voy a comprar ni en Panamá ni en México. Quiero que sea cubana, hecha en Cuba, y una pelota de béisbol. Y la pelota de béisbol para mí representa a Cuba, primero por mi afición, por mi amor por el béisbol, por mi deseo de haber sido jugador de béisbol, y segundo porque a pesar de que es un deporte que se crea en los Estados Unidos, se cubaniza muy rápidamente. Lo traen un grupo de jóvenes aristócratas cubanos que estudiaban en universidades de Boston, Nueva York, Filadelfia. Pero cuando esos aristócratas llegan a Cuba y traen el béisbol como un deporte moderno, un deporte que viene del país modélico en aquellos momentos, recuerda que Cuba en esos momentos era colonia de España. Y estamos hablando de una España del siglo XIX, un país sumamente atrasado, casi medieval. Y la gente buscaba lo moderno, quería modernizar en un país además que estaba en una etapa de crecimiento económico muy importante, Cuba. Pero ese grupo de jóvenes ricos, cuando empiezan a jugar el béisbol, después necesitan otros 20 y después necesitan otros 20, y cuando llegaron a 80, pues ya había algunos que no lo eran, y cuando llegaron a 100 había negros y mulatos. Y el béisbol fue un punto de coincidencia democrática, étnica, muy importante en la vida cubana. Además, se hacía ese espectáculo en forma de verbenas. Iban orquestas que tocaban el danzón, que es el ritmo nacional cubano, y las orquestas danzoneras, los músicos eran negros y mulatos. Es decir, que el béisbol fue un espejo, un crisol de lo que sería y de lo que es la nacionalidad cubana. Y un dato interesantísimo es que en la Liga Profesional de Béisbol de Cuba, desde el año 1900 admitieron a los negros. En Estados Unidos se demoró 50 años en que los negros pudieran participar en las grandes ligas. Y el béisbol tiene que ver con la identidad cubana a lo largo de... ha estado muy presente, muy visible en las manifestaciones de la identidad cubana, incluso en la forma de hablar. En la forma de hablar tenemos toda una serie de frases que si yo las digo aquí en España la gente no me entiende. Si te digo, oye, me pusiste en 3 y 2, eso quiere decir que me pusiste en una situación difícil y que tengo una sola oportunidad. Y yo soy del equipo de la capital, de ese equipo. Bueno, yo nací en el año 55, la estructura del béisbol en Cuba cambia en el año 61, 62, desaparece el profesionalismo, surgen estos equipos, y ahí yo me hago fanático del Club Industriales. Y he sido fanático de ese club toda la vida. Había 2 o 3 jugadores de aquella época,
Por cierto, logré mi sueño de escribir sobre béisbol después trabajando como periodista y entrevisté a muchos de esos jugadores que cuando yo era niño los veía jugar y quería ser como ellos. Y hace unos años, pues los industriales estaban de capa caída y yo escribí una crónica diciéndoles horrores. Una crónica escrita desde el dolor, Pero había en esos momentos una campaña para rescatar la imagen de los industriales. Y vinieron a verme a la casa para decirme que no me iban a publicar, pero vinieron a la casa a decírmelo que no me iban a publicar una crónica sobre el béisbol, que era mi dolor. Pero últimamente me ha pasado algo que es una de las sensaciones más raras que he tenido. Y es que este año yo renuncié a mi afición a los industriales y me hice matancero. Porque tenían un director que es una persona con la cual eso sí que es no puedo, eso sí que es un disidente. Un disidente, pero y se formó un rollo en las redes sociales. Decían, Padura ya no es de los industriales. Imagínate que hace 3 años, 4 años, este director, un director anterior del equipo, fue a verme a la casa. Me dijo, mira, me van a dar el equipo industriales y yo quiero hablar contigo, que tú me digas cómo este equipo puede entender que deben jugar la pelota de otra manera. Nosotros al béisbol le decimos la pelota. Y yo le di un solo consejo, le dije, mira, tú tienes que reunir a ese piquete de muchachos y decirles que cuando ellos salen al terreno de pelota son la gente más importante del mundo y que los sueños de millones de gente se están reflejando en lo que ellos hagan en el terreno. Si después tienen una recompensa por eso o no, eso es otra historia. Pero en ese momento son lo más importante del mundo. Y se fue muy contento con ese consejo, porque creo realmente que la grandeza del mundo cabe en una pelota de béisbol. Hay otro elemento de la identidad cubana que está presente en tus libros a través de un personaje, uno de los amigos de Conde, Carlos y su minusvalía, que es Angola. Hay mucho desconocimiento en España. A mí me sorprendió algunas preguntas que te hacen sobre esto, como comparándolo con Vietnam. Recuerdo cuando Mandela es elegido presidente de Sudáfrica, mucha gente en España no entendía por qué estaba todo el rato Fidel Castro a su lado. ¿Qué es lo que representa esa guerra para entender Cuba? A mí me sorprende mucho que haya un personaje, digamos, que tiene una cicatriz permanente, que es el recordatorio de lo que significó aquello. Yo estuve en Angola trabajando 1 año como periodista civil, afortunadamente no estuve como corresponsal de guerra, pero desde el día que llegué a Luanda me dieron un fusil soviético y una bolsa con cargadores. Y en la cama del apartamento donde yo dormía, al lado tenía ese fusil y esos cargadores. Si hay alguien que es antibelicista y que no tiene absolutamente nada que ver con las armas, ese soy yo. Para mí aquello era una situación violenta y sentía, yo escribí una crónica que la titulé El año que conocí el miedo, porque es un miedo como irracional, es un miedo que escapa de tu capacidad de dominio, de tu control, porque era un país en guerra. En el edificio donde nosotros vivíamos, debajo, pusieron unos explosivos, volaron unos cristales, cuando salíamos de viaje. Yo tengo en este oído un trauma acústico irreversible, porque tuve que hacer un vuelo al sur de Angola en un carguero militar soviético que no están suficientemente hermetizados, y cuando iba descendiendo tenía que descender en espiral para que no lo fueran a tumbar. Yo me tocaba la cara, el oído, esperando que empezara a salir sangre. Fue un dolor irresistible, un dolor espantoso. Y en Angola, bueno, pasaron muchos cubanos por Angola desde el periodo más arduo de la guerra, en el año 76, hasta que vuelve a ser el periodo más arduo de la guerra en la batalla de Cuito-Cuanavale, que es la que un poco decide en el año 89 el destino de esa guerra, la salida de los sudafricanos, que terminó con el fin del apartheid después en Sudáfrica. No se puede comparar Angola con Vietnam, porque no se puede comparar una derrota con una victoria. Claro, efectivamente. Yo creo que ahí hay una relación.
Algunos imperialistas se preguntan ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Después yo trabajaba en el periódico cuando repatriaron a los muertos cubanos de Angola. Lamento no poder decirte la cifra, debe estar en internet, cualquiera la puede buscar. La cifra de muertos cubanos en Angola es ridículamente baja para 15 años de guerra. Y la mayoría de los que murieron por enfermedades o por accidentes. La menor cantidad fue en acciones militares. Hubo, por supuesto, muertos en acciones militares. Pero todo aquel ambiente de 15 años de presencia cubana en Angola, militares, médicos, maestros, constructores, asesores de diversos tipos, periodistas como yo, un poco que marcó a mi generación. Y fue como una experiencia que en algunos casos a algunas personas les resbaló, a otras las hirió profundamente en muchos sentidos. Yo hice, creo que en Angola, Pablo, un descubrimiento que fue esencial para mí. Como mismo descubrí de estas cosas que te hablaba cuando era niño, la fraternidad y el sentido de la relación con las personas a través de una mirada benévola de la religión en tal. En Angola descubrí algo que es muy importante, y es que en las situaciones límites del ser humano sale lo mejor y lo peor. Y vi de las actitudes más mezquinas entre los cubanos allí en Angola, y vi de las actitudes más hermosas y más altruistas en las relaciones personales y en de todo tipo. Y creo que eso de alguna manera me enseñó a entender algo de la condición humana que después he tratado de reflejar en mis libros. Te quiero preguntar por el... Es muy difícil concretar esta pregunta, pero por el ambiente en Cuba para ser escritor y periodista en los años 80 y su contraste con lo que significa la desaparición del bloque soviético y una crisis económica sin precedentes. Digamos, desde una posición, entiendo que enormemente incómoda. No, si a ti te parece que es difícil hacer la pregunta, te podrás imaginar la respuesta, cómo puede ser. Mira, en los años 80, en Cuba había un movimiento cultural que tenía sus lados positivos y lados negativos, como todo. El lado positivo es que había un gran apoyo estatal a todas las manifestaciones culturales. El lado negativo es que no se discriminaba. Entonces, en Cuba cualquiera era escritor. Había escritores que publicaban, escritores aficionados, escritores de la Asociación de los Sordos, escritores deportistas. Aquello era, todo el mundo era escritor prácticamente. Se publicaban muchos libros, la mayoría no tenían demasiado valor, pero mi generación, que es la que empieza a publicar en esos años, tiene la posibilidad de encontrar un espacio de expresión. El cine cubano en esos años también produce muchas más películas que en los años anteriores. Se valora, por ejemplo, que el cine puede también hacer comedia. No había solamente que hacer cine épico de guerra y de la revolución. La muerte de un burócrata, por ejemplo. Sí, las películas de Juan Carlos Tavío y tal, que se hicieron en aquellos años anteriores a Fresa y Chocolate. Y yo trabajaba en un periódico que se llama Juventud Rebelde, y trabajé 6 años en ese periódico. Yo llego a ese periódico proveniente de una revista que se llama El Caimán Barbudo. El Caimán Barbudo. El Caimán Barbudo era en aquellos momentos la revista cultural de la juventud cubana. La dirigía la Juventud Comunista, igual que el periódico Juventud Rebelde. Y ahí hubo un cisma en el cual se produjo una explosión, y otro compañero y yo terminamos en Juventud Rebelde, donde llegamos con el cartel de problemáticos ideológicos para ser reeducados en el periódico.
Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque nos hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Bueno, el resultado fue que a los 3 meses ese compañero y yo éramos los que escribíamos los grandes reportajes de la página dominical del periódico, porque el director del periódico dijo, tengo que aprovechar a estos dos que me han llegado y que vienen con una visión distinta, y él quería cambiar el periódico. No miento, y lo he dicho muchas veces, si digo que tuve la posibilidad durante 6 años de escribir de lo que quería, cómo quería y cuánto quería. Cuando digo cuánto, te hablo incluso de la dimensión de los trabajos. Tengo textos que salieron en 3 entregas del periódico, 3 domingos consecutivos. Y se creó ahí un movimiento de un periodismo literario y de investigación muy interesante en Cuba. Todo ese movimiento en el año 90 desaparece. Lo primero que falta es el papel. Claro. Lo primero que los soviéticos dejan de mandar a Cuba es el papel. Y la primera crisis de que se habla es crisis de papel. Los periódicos ya no podían publicar esas cantidades que publicaban, desaparecen las posibilidades de la industria editorial, bueno, en fin. Y empieza toda la crisis económica que tiene que ver con la falta de comida, de electricidad, de transporte, de ron. Imagínate Cuba sin ron y sin cigarros. Eso se vivió en Cuba en esos años. Y fue muy difícil poder resistir eso. Ahí hay mucha gente que se va del país, busca una alternativa. Yo, para ir a mi trabajo, mi mujer igual, íbamos en bicicleta, hacíamos 15 kilómetros a la ida y 15 a la vuelta. En el mes de julio o agosto, a las 5 o 6 de la tarde, hacer 15 kilómetros de bicicleta en Cuba es como hacer el Tour de France. Es bien duro. Y sobre todo, en mi caso específico, yo esos años digo que yo escribí como un loco para no volverme loco. Escribí 3 novelas, las 3 primeras novelas de la serie de mi personaje de Mario Conde. Escribí un ensayo sobre Alejo Carpentier de 600 páginas, Carpentier y los Real Maravillosos. Preparé un libro de periodismo, 2 libros de periodismo, preparé un libro de cuentos, escribí 2 guiones para cine. Y lo que hice fue buscar como en la literatura una manera de encontrarme a mí mismo en una realidad en la que todo se estaba hundiendo. Se llegó incluso a hablar, la situación fue tan difícil, de evacuar las ciudades, lo que se iba a llamar la opción cero, irnos a vivir casi en comunidad primitiva en lugares del campo. Y bueno, ese periodo lo atravesamos con muchas dificultades. Por eso, a veces, Pablo, yo pienso en el derecho de mi generación a expresar su desencanto, porque pasamos por todo. Te contaba, tú lo has leído, yo cuando tenía 15 años estaba en un campo de caña, con esta mano completamente llagada, cortando caña porque era lo que había que hacer. Y después estuve en Angola y después atravesé ese periodo especial en Cuba y lo vivimos y seguimos ahí. La mayoría de nosotros sigue ahí trabajando y escribiendo y haciendo las cosas que pueden hacer. Hay algo que supongo que te habrán, sé que te lo han preguntado muchas veces, y es que te quedas. Teniendo la oportunidad de no quedarte en Cuba, decides quedarte. Mantilla es una patria sentimental. Leí que describías el cortejo fúnebre de tu padre, que en 250 metros estaban los lugares fundamentales de su vida. No es un porqué, porque esa pregunta te la habrán hecho muchas veces. Digamos, ¿tan imposible te resulta desvincularte de tu barrio, de tu ciudad, de tu identidad? Yo tengo un sentido de porque pertenencia. También te he leído decir que hay cubanos
que se van de Cuba pero están más en Cuba que nunca. O sea, que sus casas son como una especie de recuerdo vivo, de museo de La Habana, que se van de Cuba y se hacen más cubanos que nunca. Mira, cada vez que yo hablo con mis amigos que viven fuera de Cuba, en Miami, aquí en Madrid y tal, tengo un amigo que vive en Miami, por ejemplo, que ha leído muy bien económicamente, tiene un buen negocio, le ha ido bien, y es mi amigo de jugar béisbol desde muchachos, es decir, que no me va a decir una mentira, y él me dice Leo, y él a cada rato me dice, Leo, tú ves todo esto que yo tengo, yo lo cambiaría por estar ahí en la esquina de mi casa tomándome un café en la cafetería de fulanito y comiéndome un mazarreal, que es un dulce muy barato cubano, y sabiendo que después nos íbamos a jugar pelota juntos. Es que el sentido de pertenencia del cubano es muy fuerte, y yo soy un enfermo de pertenencia. Yo creo que, mira, sabes, yo tengo la ciudadanía española también, me lo dieron por un procedimiento honorífico que se llama Carta de Naturaleza. Y siempre digo ciudadanía y no digo nacionalidad, porque yo tengo una sola nacionalidad y esa es además inalienable. Y el hecho de pertenecer a la cultura cubana, de ser un cubano, de entender los códigos cubanos, es lo que me hace a mí ser el escritor que soy. En mis libros, lo habrás comprobado, puedo poner a Trotsky en Kazajstán, puedo poner a Rembrandt en el siglo XVII en Ámsterdam, o en esta novela puedo poner a un templario en San Juan de Acre. Pero todo parte y regresa a Cuba, y todo parte y regresa a la experiencia cubana, porque yo no puedo ser otra cosa que un escritor cubano. Y la relación con ese barrio es una relación que yo digo que es visceral. Mi mujer, que no es de allí, aunque es de una zona, es de La Víbora, que es una zona cercana, dice, yo no sé qué tú le encuentras a este barrio. Y le digo, nunca lo vas a saber porque no naciste aquí. Mi padre lo sabía y yo lo sé. Y por eso mi padre, cuando murió, lo que tú contabas, pidió que pasaran su cortejo fúnebre por los 5 lugares más importantes de su vida. Y entre uno y otro había 250 metros. Te podrás imaginar lo que puede significar ese sitio para nosotros. Mi familia ha estado ahí toda la vida, hay algunos que viven en los Estados Unidos, mi hermano más pequeño vive en Miami. Mi apellido es un apellido de origen vasco y he averiguado con los Padura de acá de España, que por cierto me tratan de primo, dicen primo, y no hemos podido encontrar el primer Padura que cruzó el charco. Es decir, que es una familia cubana de por lo menos 5 o 6 generaciones y lo tengo, mira, en el ADN. El primer libro tuyo que se convierte en, digamos, libro de éxito mundial, el hombre que amaba a los perros. Yo recuerdo el encuentro con ese libro, hay un momento que me golpeó mucho, que es cuando Caridad Mercader mata al cachorrito. Yo vivo con mi compañera y con 3 perros, y ese momento me enfada porque es como, coño, por muy estalinista que sea Caridad Mercader, no hay derecho a hacerle eso a un cachorro. Se le puede hacer cualquier cosa al enemigo, pero hacerle eso a un cachorro me pareció demasiado. Y ese libro he leído después, que tiene, digamos, 2 orígenes. Uno, digamos, más macro, es el proceso de Ochoa. José Manuel Martín Meden tiene un libro entero escrito sobre las oscuridades de aquellos fusilamientos de altos mandos del ejército cubano, vinculado supuestamente con el narcotráfico, y por otra parte un viaje tuyo a México, que vas a Coyoacán y conoces la casa de Trotsky. ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento? Yo había visto, antes de leer ese libro, un documental que conoces seguro, el documental que hace un paralelismo entre la vida de Trotsky y de Ramón. Asaltar los cielos. Asaltar los cielos. El de Criollo y López Linares. Que es tremendo, o sea, porque te coloca enfrente a... O sea, tiene, muy emotivo. ¿Por qué ese libro? O sea, ¿cuál es que además se convierte en éxito mundial y no es un libro fácil de concebir? O sea, ¿por qué la idea además viene, digamos, no solamente de la tensión que tú describes cuando ves la habitación en la que Ramón Mercader le clava el piolete en la cabeza a Trotsky, sino también con lo que había ocurrido, no sé si calificarlo como pérdida de inocencia de lo que habían representado aquellos procesos? Sí, no espero más nada. Que
sí me corrompí, desgraciadamente. Se lo digo con toda honradez, la traición se paga con la vida. Mira, ese año 89 es un año clave para la historia de Cuba y para la historia del mundo. Es el año en que cae el muro de Berlín. 20 días antes de que cayera el muro de Berlín, yo estaba en la casa de Trotsky en Coyoacán. Era mi primer viaje a México y le pedí a un amigo que me llevara a Coyoacán pensando que Coyoacán era el sitio remoto donde vivían Diego Rivera y Frida Kahlo, donde Hernán Cortés había tenido su casa. Y bueno, se podía ir en metro, pero bueno, fuimos en el bochito, en el escarabajo, más destartalado que rodaba por las calles de México, fuimos allí a ese lugar. Y allí yo sentí una conmoción muy fuerte, que tenía que ver en el origen de todo con mi ignorancia. En la época en que yo estaba en la universidad, cuando se hablaba de la Revolución Rusa o del proceso comunista internacional y tal, la figura de Trotsky había sufrido el mismo proceso que en la famosa foto de la Plaza Roja, en la que está Lenin, Trotsky, Bukharin y el Photoshop que después va haciendo Stalin en la medida en que va matando a cada uno de esta gente. No existía. Y por eso yo me empeñé en saber algo y por eso quise ir a esa casa y fue un lugar en el que tuve una conmoción. 20 días después cae el muro de Berlín. 3-4 meses antes se habían producido estos procesos judiciales en Cuba contra un grupo de altos mandos del Ejército y del Ministerio del Interior ligados a varios delitos de corrupción, incluido el narcotráfico, probado lo del narcotráfico. Reuniones incluso con Pablo Escobar. Sí. Y aquello fue como una conmoción interna en el país, La conmoción interna que sufro yo cuando llego a la casa de Trotsky. Y después, yo creo que la gota que me llevó a escribir esa novela fue saber que Ramón Mercader había vivido en Cuba del año 74 al 78. Claro. Cuando, ponte en perspectiva histórica, el asesinato de Trotsky. El asesinato de Trotsky es algo que pertenece a la historia. Y de pronto, tener la noción de que un personaje de esa historia había convivido conmigo en mi misma ciudad, que yo pude haberme cruzado con él. Bueno, el director de cine más importante que hemos tenido en Cuba, Tomás Gutiérrez Alea, lo conoció caminando por la calle y los perros de Ramón Mercader, los galgos rusos de los que yo hablo en la novela, aparecen en una película cubana, en la película Los Sobrevivientes. Titón, como le decíamos nosotros a Gutiérrez Alea, es una historia de una familia de la aristocracia cubana que triunfa la revolución, se encierra en su casa y dice, vamos a esperar a que esto pase. Y en ese momento en que todavía tienen el esplendor, Titón quería unos perros aristocráticos. Y un día va caminando por la calle y ve a este hombre con 2 galgos rusos. Los galgos rusos tienen el pelo color violeta, te podrás imaginar tú. Y dijo, estos son los perros que yo quiero. Me imagino que habrá tenido que pedir algunos permisos. En Cuba, Ramón Mercader era Ramón López. No se sabía y muchas personas. Y en la URSS fue enterrado como Ramón López. Y fue enterrado como Ramón López y hasta los años 90 no recuperó su apellido en su tumba en el cementerio de Cúncebo. Pero te podrás imaginar que mucha gente que tuvo alguna relación con él no supo quién era este hombre, porque entre otras cosas no sabíamos que Ramón Mercader existía, porque apenas sabíamos que existía Trotsky. Y toda esta ignorancia mía y las revelaciones de ciertos conocimientos creo que fueron los elementos que me llevaron a escribir esta novela. Y sobre todo porque tuve la noción de que el asesinato de Trotsky, que Stalin ya en el año 1940, empezada la guerra, insistiera y mandara a asesinar a Trotsky, fue como el punto de no retroceso de la perversión de esa utopía que Stalin destruyó. Es mi punto de vista. Yo creo que Stalin fue un personaje, tiene todavía sus defensores, un poco callados, pero tiene sus defensores en el mundo. Fue realmente el enemigo, no fue Trotsky, el enemigo fue Stalin. Mario Conde, te voy a hacer una confesión que es casi como la traición tuya a Industriales. Digamos, el
el primer detective que me marca de verdad es Pepe Carballo, de Vázquez Montalbán. Tú has reconocido que es una de tus influencias. Yo conozco Barcelona por Pepe Carballo y he ido a Barcelona mucho tiempo, tuve una pareja en Barcelona, pero esa Barcelona, además, previa a las Olimpiadas del 92, que cambia por completo la ciudad, es una figura que te lleva de la mano. Pero me cae mejor Mario Conde. O sea, es muy buen tipo. O sea, la manera en la que cultiva la amistad es muy difícil no enamorarte, incluso pues de sus contradicciones. El hecho de que beba tanto, de que fume, su generosidad con los amigos. Luego te leeré alguna cosa, la relación con la gastronomía. Claro, Carballo es un gourmet, pero es un gourmet porque se puede permitir ser un gourmet. En cambio, Mario Conde disfruta de la comida de calidad cuando excepcionalmente aparece y ama mucho y quiere mucho. Entonces, ¿por qué es difícil no quererle? A ver, yo creo que la diferencia esencial entre Mario Conde y Carballo es su punto de vista de la realidad. Carballo tiene un punto de vista cínico de la realidad, claro, con toda su justificación, y Mario Conde tiene un punto de vista irónico. La ironía para Mario Conde es su escudo. Y fíjate que casi siempre es verbal, o mental. Cuando él trata de pensar en determinadas cosas, bueno, tiene ese punto de vista irónico. Es su escudo para poder atravesar una realidad que es muy compleja. La realidad cubana es muy compleja, puede ser incluso agresiva en determinados momentos. Hay instantes en que Mario Conde recorre La Habana y dice, esta ya no es mi ciudad. Eso creo que nos pasa a todos con el paso del tiempo, pero a Conde lo siente de una manera muy, muy peculiar. Este personaje yo lo creo en el año 1991 como policía. Tenía que ser policía porque para investigar un crimen de sangre en Cuba, esto tenía que ser policía. Pero empiezo a ponerle elementos de su humanidad, de su sensibilidad, de su inteligencia, de su relación con los otros, y me sale un antipolicía. Decido escribir 4 novelas, lo mantengo en la policía, esas 4 novelas, y en la cuarta Mario Conde deja la policía. No podía seguir siendo policía. Y ahora, en las novelas siguientes, vive de comprar y vender libros de segunda mano. Y establece una relación, para mí, muy importante con la mirada que yo tengo con respecto a la realidad cubana. Que es que incluso cuando era policía, y después ahora que no lo es, Mario Conde a mí me sirve para mirar Cuba, la realidad cubana, desde la perspectiva del hombre común. Y esa perspectiva del hombre común tiene que tener unos componentes, de esto que te hablaba de la pertenencia, esa sensibilidad, y tiene que tener sentir dolor, porque de una realidad que a ti te resbala, pues poco sacas. Tiene que ser una realidad que te resulte lacerante, y a partir de ahí es que sale esa visión de Mario Conde. Tenía que ser incorruptible porque él juzga a los corruptos, y ese es un elemento importante para él. Pero es un incorruptible que no es un esquemático. Puede ir a un bar clandestino, a tomarse unos rones y una cerveza, con sus amigos. Si hay un libro que está mal colocado y se lo puede robar, se lo roba porque quiere leer el libro, no es porque quiera robarse el libro, sino ese libro, coño, me interesa ese libro y está, en fin. Trato de humanizarlo y desde ese punto de vista humano dar una visión de la realidad esta cubana que hemos vivido. Es un personaje además muy generacional, muy de mi generación, que se completa con el grupo de amigos. Sin esa relación con la madre de su amigo, el que estaba en la silla de ruedas, ¿no?, herido en Angola, sin ese amigo, el amigo que se va a los Estados Unidos y que siempre está presente, el amigo que es historiador, todo ese grupo, el Conejo, Candito el Rojo, el que era un delincuente y ahora es casi un santo porque es un pastor protestante. Todo ese grupo de amigos le sirve para completarlo y para dar esa visión desde una generación que yo trato de ofrecer en mis novelas de Conde. Vamos a la transparencia del tiempo. Aquí no hagamos spoilers, pero nos encontramos con un Mario Conde que va a cumplir 60 años, y eso es un drama además que va atravesando
toda la novela y que es un drama además generacional, o sea que lo vincula con Tamara, con el conejo, con Carlos. ¿Hay de nuevo una crisis generacional en la manera de plantear ese conde que entra a la cuarta edad y dice lo mejor ya ha pasado y nuestras desilusiones podían ir a peor y están yendo a peor? O sea, hay un momento además, no quiero desvelar nada para que la gente, digamos, no le adelantemos nada, pero como promesas de ausencias que le rompen por dentro, digamos, es de nuevo una generación que dice, bueno, pues el desencanto, o sea, todo lo que aspirábamos a poder hacer, pues solamente nos quedan las ruinas de eso. Yo tengo un texto que titulé La generación que soñó con el futuro. Y mi generación soñó con el futuro en esos años 80 en que publicábamos los libros, yo trabajaba en ese periódico, se hicieron todas estas cosas en la vida cubana que tuvo un dinamismo y una cierta bonanza económica. Los sueños que teníamos eran sueños chiquiticos, pero eran nuestros sueños. Y a partir de los años 90 muchos de esos sueños se desintegraron. Yo he tenido la suerte que por mi profesión, por mi empeño, porque soy muy trabajador, porque escribí como un loco para no volverme loco, he tenido un espacio de realización. Pero mucha gente de mi generación lo han perdido. Tengo amigos médicos que se han ganado la vida durante años como taxistas, o uno de los más importantes especialistas en suelos de Cuba que se gana su dinero atendiendo unos jardines en un edificio público. Eso ocurre. Y mi generación, lo digo aquí en la novela, ha llegado a un punto en que es demasiado vieja para reciclarse y demasiado joven para morirse. Y Cuba se está reciclando, Cuba está cambiando de una manera muy especial, porque la estructura económica y política del país no ha cambiado, pero la sociedad sí está cambiando, Te digo, por ejemplo, algo que me dirás, pero ¿cómo es posible? Bueno, hasta hace 7, 8 años, un ciudadano cubano, no podía tener una línea de teléfono celular. ¿Por qué? Un ciudadano cubano con su salario no se podía alojar en un hotel para turistas. Un ciudadano cubano no podía ir a sacar su pasaporte y viajar libremente a donde quisiera. No podía, si tenía un automóvil posterior al año 59, venderlo o vender su casa si quería vender su casa. Como todas esas cosas son tan normales en el mundo, de pronto cuando vas sumando todos estos pequeños cambios que pueden parecer insignificantes, pero que para un cubano son muy importantes, pues tienes este tejido social diferente que está apareciendo ahora. Y es que hay unos destellos de enriquecimiento relativo, si lo comparamos con cómo se enriquece la gente en México, por ejemplo, esto da risa, ¿no? Pero hay destellos de enriquecimiento. Y hay también bolsones de empobrecimiento en la sociedad cubana. El propio Raúl Castro lo ha reconocido. En Cuba el 90% de la fuerza laboral está empleada por el Estado. Y Raúl Castro ha reconocido que el salario no alcanza para vivir. La gente se tiene que buscar la vida, claro. De cómo vive la gente. Entonces, eso ha empobrecido a una parte de la población cubana, y de ese tema yo hablo también aquí en el libro. Sobre todo personas que viven en la parte más desfavorecida del país, que es la zona oriental, tratan de ir a la capital. Eso es un movimiento típico de los países del tercer mundo. Los palestinos, ¿no? Sí, en Cuba le dicen los palestinos. A los que vienen del oriente. Pero es un movimiento típico de los países del tercer mundo. Mira Sao Paulo, lo que es México, esas ciudades, megaciudades, a donde van los emigrantes internos. Bueno, están surgiendo estos bolsones de pobreza, lo cual significa que incluso sin cambios significativos en la economía y en la política, la sociedad se está dilatando. Y ha habido algo que es tal vez lo que más me preocupa a mí.
Pablo, haber crecido en una generación en la que todos éramos muy iguales, todos éramos muy iguales. Yo siempre cito también la frase de Orwell, que había unos más iguales que otros, Sí. ¿no? Pero todos teníamos dos pares de zapatos que se parecían muchísimo, unas botas rusas y unos mocasines, dos pantalones, 4 camisas Y eso en relación al resto de América Latina tenía un no, significado. no. Pero con nuestro salario nos íbamos a Varadero, una de las mejores playas del mundo, sí. y en un hotelito pequeñito, te pasabas 3 días y tomabas cervezas y comías pizza y la pasabas bien. Y por eso soñamos con el futuro. Esa visión de una sociedad tan homogénea, cuando empiezas a ver estas otras posibilidades distintas, pues te cuesta trabajo, y es lo que le pasa a Mario Conde. Le cuesta trabajo entender cómo funciona esto y sobre todo ver cuál va a ser la solución. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Qué va a pasar en el futuro para que esto se resuelva? Porque la solución inevitablemente pasa por la economía. Yo tengo una costumbre muy mala que me la critican mucho y es que subrayo los libros. Cuando me encuentro lo que me Eso no es interesa, lo subrayo y anoto cosas y luego además lo subo a las redes sociales. Entonces me regañan muchísimo, los libros no se subrayan, pero hombre, son míos. Y a mí con los libros de mi abuelo y de mi padre me encanta dialogar viendo sus subrayados y sus comentarios. Y ahí, os voy a leer una cosa de tu libro, lo he preparado para no hacer ningún spoiler, que me conmovió mucho hablando de la desigualdad. Paladeando el trago de coñac, Conde recordó por un instante los círculos del infierno habanero que había recorrido durante los últimos días. Y se dijo que en realidad aquel infierno existía, tanto como este paraíso bajo las estrellas donde él bebía un trago de coñac, también francés, cuyo precio podía garantizar la alimentación de un día de toda una familia. 2 mundos colindantes entre los cuales se iba levantando una muralla. Frente al bar, una larga docena de muchachas bailaban y cantaban, y Conde comprendió que la luz vigorosa que lo había tocado brotaba de los cuerpos, los vestidos, los zapatos, los perfumes, la elegancia expansiva y los cabellos rutilantes de aquellas mujeres. Todas eran bellas, elegantes, esbeltas y rubias. El mundo existía e imponía segregaciones. Esto... Eso es verdad. Claro. Pablo, uno de mis orgullos, a pesar de posibles críticas internas que reciba en Cuba, es que la verdad absoluta no existe. Hay muchas verdades. Y Conde y mis libros expresan una verdad. Y mi orgullo es que en esos libros no hay una mentira, porque la mentira sí es absoluta. Las verdades son relativas, pero las mentiras son... y no hay una mentira. Hay una conversación entre Conejo y Conde, ser y pertenecer. ¿Qué es más importante? Sí, porque ahí entramos en un tema que también es una de... Los escritores tenemos 5 o 6 obsesiones que nos van persiguiendo por la vida. Aquí es la relación del hombre y la historia, en Hereje es la posibilidad de ejercitar tu libertad individual y el exilio, la emigración, el hecho de salir de Cuba es una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado. Es el derecho a decidir de Conejo. Tengo una novela que se llama La novela de mi vida, que es sobre ese tema y es un tema sobre al cual quiero regresar, pero con una perspectiva más contemporánea. Y el Conejo tiene en un momento una disyuntiva, salir de Cuba y quedarse, o quedarse en Cuba y no salir. Pero él reclama un derecho que creo que es el más importante de todo, el derecho a equivocarse. Creo que tenemos que tener el derecho a equivocarse. Él le dice a Conde, mira, si me equivoco, regreso, y si no, no regreso, pero dame el derecho a equivocarme. Conde en este sentido es un poco fundamentalista. Conde, y lo critican los otros, le dice, no seas egoísta, deja que el otro decida su vida. Pero es que se me va y el mundo se me está deshaciendo. Él lo mira un poco desde su perspectiva, aunque reconoce el derecho del otro a hacer su vida e incluso a equivocarse. Hay una cosa en el libro que me ha sorprendido, también por
por el momento en el que se publica, que es que aparece Cataluña. Y de repente el conflicto catalán aparece en el libro. No hay segundas intenciones, aunque se puedan leer segundas intenciones. Mira, mi relación con Cataluña es muy de larga data. En el año 90 yo estuve recorriendo toda Cataluña preparando un guión para un documental sobre la emigración catalana a Cuba. Ese documental se hizo, pero bueno, estuve en muchísimos lugares buscando todas estas relaciones de los americanos, no son indianos en el caso de los catalanes, le decían los americanos que habían regresado después de hacer fortuna, estos palacios, personajes que marcaron la vida de Barcelona como Chifré, claro, o que han marcado un sello de un conocimiento, de una relación como es la familia Bacardí. El ron más conocido del mundo, claro, es el Bacardí. Ya no se fabrica en Cuba hace 50 años. Se sigue fabricando un ron en la fábrica de los Bacardí, que sigue siendo el mejor del mundo. Pero bueno, entonces tenía ese conocimiento. Después, cuando escribo El hombre que amaba a los perros, pues Ramón Mercader está en Barcelona. Y es donde está, además, la comandancia de los asesores soviéticos, claro, que vienen a la guerra, claro, civil. Y me tengo que meter mucho en el mundo catalán. Hubo, bueno, creo que en el bando republicano la suerte de la república se decide en lo que pasa en Cataluña, claro, y especialmente en Barcelona. Claro. El secuestro de Andreu Nin, en fin, la presencia de Orwell, que me interesaba, por homenaje a Cataluña, cómo había visto la guerra desde Barcelona. Y después aquí hay un objeto muy importante que Conde tiene que buscar, que resulta ser una virgen románica. Y estas vírgenes románicas en España fundamentalmente están en el País Vasco y en Cataluña. Y dije, bueno, pues el conocimiento que tengo de Cataluña me tiene que servir para poder ubicarla aquí. Y hay comentarios sobre que no tienen un carácter para nada crítico, sino más bien descriptivo por la relación que tenemos los cubanos con Cataluña. Claro, claro. Y por la relación que tenemos con España en sentido general, o la que tienen ustedes con nosotros, porque es una relación que es cultural, familiar, y a veces yo digo que es visceral, y los estereotipos que manejamos en Cuba, el gallego bodeguero, claro, el andaluz, el baturro, el curro que no le gusta trabajar, el catalán muy ahorrativo. Claro, claro. Entonces juego un poco con esos estereotipos, ¿no? Hay otro elemento que aparece que me sorprendió mucho. Yo justo antes de visitar Cuba en el 95, el verano del 95, o el verano del 94, vi Fresa y Chocolate, que fue una película que pone encima de la mesa la homosexualidad en Cuba en un momento en el que estaba en discusión y en lo que creo que hubo incluso muchísima autocrítica dentro de los dirigentes políticos cubanos respecto a cómo se había tratado esa cuestión. Y en el libro aparece absolutamente normalizado. Es decir, hay personajes que son homosexuales como podrían ser cualquier otra cosa y me llama la atención que un tema que durante mucho tiempo era un tema de conflicto y de crítica en Cuba se convierta en algo, a diferencia del racismo, que digamos eso sigue operando, es decir, a pesar de las leyes revolucionarias, pues como en Estados Unidos, y sin embargo la cuestión de la homosexualidad como mucho más normalizada. Sí, en Cuba lo que desapareció fue la discriminación racial. Claro, claro. Pero las manifestaciones de racismo son muy profundas. Y aunque uno sienta que la relación étnica es normal, ahora mismo en Cuba te encuentras más gente de piel blanca. No quiero decir ni siquiera blanco porque puede ser de piel blanca y no ser tan blanco, porque en Cuba blancos de verdad hay pocos y negros de verdad hay pocos, ahí todo está mezclado. Que practican las religiones africanas, Claro, pero muchísimos.
con absoluta normalidad. Es decir, que hay muchos prejuicios que han ido desapareciendo. Afortunadamente, con la homosexualidad, después de un periodo en el que al tradicional machismo cubano, a esa visión católica, ética, familiar, cuando yo era niño, a los muchachos que tenían algún gesto que se llamaba en aquella época amanerado, no, los llevaban al médico para curarlos. Sí, los llevaban al médico España para curarlos. Sí, sí. Y a eso se unió un prejuicio político. Si eras homosexual, no eras confiable políticamente. Y de ahí incluso llega a momentos tan álgidos como la marginación de Lezama Lima, Virilio Piñera, Reinaldo Arenas, en fin, toda esta gente que conoces y que son estos artistas cubanos importantes. A partir de la mitad de los 80 empieza a haber un cambio en la relación de el poder con la religión y con la homosexualidad. Con la religión primero creo que hubo algo que marcó el punto, que fue la entrevista que Frei Beto le hace a Fidel y la religión, y esto baja ese nivel de hostilidad que había, porque que hubiera un enfrentamiento con la Iglesia Católica es una cosa, pero que lo hubiera con los religiosos es otra. Claro. Y después con los homosexuales. Fresa y Chocolate fue importante. En la década del 90 cambia mucho la relación de la creación artística con respecto a los cánones anteriores, porque la propia crisis económica que se vive en el país hace que la industria cultural cubana prácticamente se paralice. Y esa paralización de la industria cultural cubana creó un espacio de libertad para los escritores, para los pintores, para los dramaturgos, para los cineastas. Y el director de cine más importante de Cuba pues decide hacer una película sobre un gay que tiene que irse de Cuba porque es gay. Y la película queda espléndidamente hecha, dirigida por Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío, con Jorge Perú Gorría en el papel de Jorge Perú Gorría, que ahora es mi Mario Conde en el cine. En esto... Es mi Mario Conde en el cine, yo creo que está muy bien Pichi. Es demasiado guapo para ser Mario Conde. Eso le dicen. Ahora hablamos de ese tema. Pero bueno, creo que el hecho de que además la película se convierta en un éxito internacional, gana el Goya, llega nominada a los Oscars, pues fue como una explosión, fue una puerta que se abrió y nos las abrió nada más y nada menos que Tomás Gutiérrez Alea con su prestigio y su talento. Vamos llegando al final. Te voy a hacer lo primero una rueda de reconocimiento. Yo menciono unos nombres propios y me los defines en 4 o 5 frases. José Martí. Es el cerebro de Cuba. Creo que por su mente pasaron tantas cosas y fue un hombre que tenía un sentido práctico de la vida y a la vez fue el romántico más grande que se puede imaginar. Soñó de verdad un mundo mejor. Tomás Gutiérrez Alea. Un inconforme, un hombre que trataba de retarse haciendo arte y que eso le buscó algunos problemas en Cuba, pero dejó algunas películas magníficas que van desde Memorias de su desarrollo hasta Guantanamera. 2 obras maestras. Gabriel García Márquez. El Gabo tuvo una importancia fundamental para nosotros como escritores. Tuvo pocos amigos en Cuba, tal vez porque cuando hizo su gran amistad fue con Fidel Castro. Pero bueno, él, por ejemplo, él fue muy cercano del poeta Eliseo Diego y de su hijo, Lichi Diego. Yo lo conocí 2 o 3 veces, hablé con él, muy poco. Y un poco me recuerda esa relación que tuvo Hemingway con Cuba. Es decir, él estaba muy cerca, pero no tan cerca. Mario Vargas Llosa. Mi maestro en muchos sentidos de la literatura. Yo
lo he dicho públicamente, cada vez que voy a empezar a escribir una novela me leo Conversación en la Catedral. Creo que es una lección de cómo se debe escribir un libro y ahora me estoy leyendo por no sé cuántas veces La Guerra del Fin del Mundo. Gioconda Belli. Gioconda, primero hay que mirarle la cara. Gioconda es una persona de las más simpáticas, de las más cariñosas, de las más amables que existe. Tenemos una relación muy bonita. Ella me dice a mí Leonardito y a mi mujer le dice Lucita. Esto te podrás imaginar. Paco Ignacio Taibo. Paco me abrió una puerta importante al conocimiento de la novela policíaca contemporánea. Gracias a él recibí los primeros libros de esta generación de escritores a la que yo me incorporo. Yo soy un poco el más joven de esa generación: Vázquez Montalbán, Andreu Martín, Juan Madrid, Paco, Ramírez Heredia y escritores de otras lenguas. Yo vine la primera Semana Negra como periodista. Él gestionó esa invitación. No podía ser de otra forma, yo no tenía un centavo para poder venir. Y de esa Semana Negra yo creo que surgió la idea de escribir algo que terminó siendo la primera novela de Mario Conde. Ha salido ya muchas veces Manolo Vázquez Montalbán. Manolo, yo lo considero la generosidad. No solamente aprendí muchísimo de él leyendo sus novelas de Carballo, libros como La autobiografía del general Franco, que me parece un libro espectacular, poder meterse en la cabeza de Franco y escribir esa novela. La novela de él que más me gusta y que ahora que tú lo dices, nadie se ha dado cuenta que aquí hay un homenaje a ella, El pianista. El pianista, recuerda que es una novela que se cuenta hacia atrás. Y aquí hay una historia que se cuenta hacia atrás. Es verdad. Es un homenaje marcado a Manolo, que siempre fue un tipo muy generoso. Cada vez que pasaba por Cuba, cuando fue a escribir el libro sobre la visita del Papa a Cuba, yo lo ayudé en lo que pude, le presenté gente y bueno, lamenté muchísimo su muerte. Había una revista en Cuba en la que yo había trabajado y había jurado que nunca volvía a publicar nada en esa revista. Y me llamaron y me dijeron, tú eres el que tienes que escribir algo de Vázquez Montalbán. Y dije, bueno, pues Manolo, voy a hacerlo. Y lo hice. Y la última de esta lista, Lucía López Col. Bueno, Lucía, este año cumplimos 40 años de relación. Yo tengo 62, será cuando tenga 63, tenía 23 años. Lucía tenía 18, iba a cumplir 19. Hemos vivido toda la vida juntos. Es la persona que me da estabilidad, es mi espíritu crítico. Yo soy impulsivo, ella piensa las cosas 2 veces, me regaña siempre, con razón. Es mi primera lectora, muy buena lectora. Es mi compañera de trabajo en las cosas del cine, en los guiones. Tiene habilidad para hacerlo. Y sobre todas las cosas, creo que la frase está demasiado manida, pero creo que en este caso funciona. Es realmente mi alma gemela. Y ya solamente nos queda el cuestionario. Un maestro para ti. Antes mencionabas a Vargas Llosa, pero... Es que, mira, Alejo Carpentier, que era un escritor muy sabio, decía, los escritores no deben reconocer sus influencias. Y yo las reconozco todas. Y sería injusto si mencionara un maestro. Te he hablado aquí en algún momento de Vargas Llosa, te he hablado en algún momento de Cabrera Infante, de Vázquez Montalbán, pero si no menciono a Carpentier, por ejemplo, sería injusto. Si no menciono a Rulfo, sería injusto. A Hemingway, a Salinger, a John Dos Passos, a John Updike, a Camus. Yo soy del equipo de Camus más que de Sartre. Creo que
que he aprendido de todos y a todos le debo, y si soy algo, se lo debo a esas personas que me han enseñado qué cosa es la literatura, cómo se escribe la literatura y qué cosa es el reto para el escritor. Un referente político. Lula. Lamentablemente lo que ha ocurrido con Lula, creo que ha sido el político que en los últimos años más he admirado y al que obligué a leerse las 600 páginas del hombre que amaba a los perros. Dilma se leyó la novela, llegamos nosotros a Brasilia, nos invitó a un almuerzo y me dijo, si ves a Lula, Lula te va a decir que ha leído el libro, pero es mentira, no se lo ha leído. Cuando lo vi, pues sí se lo había leído y tuvimos una conversación muy interesante a partir de su lectura del hombre que amaba a los perros. Un libro de referencia. Un libro de referencia, El siglo de las luces de Alejo Carpentier. Creo que ese es un libro sobre la revolución en general, a pesar de que se basa en la revolución de Haití, en la revolución francesa, pero es un libro sobre la revolución y creo que es una de las lecturas más interesantes sobre qué cosa es una revolución. ¿Una película? Cinema Paradiso, es la película que más me ha hecho llorar Tornatore. en mi vida. Tornatore me hizo llorar, pero que no podía parar de llorar. Y por último, una canción. Proud Mary, igual que Conde, interpretada por Creedence. Pues estamos llegando al final, ya solo me queda entregarte la taza de la tuerca y pedirte que brindes por lo que quieras. Qué bien, una tuerca virada al revés. Pues brindemos porque siempre sea posible dar otra vuelta de tuerca. Yo creo que la vida muchas veces lo necesita. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias.